A reading from the Lectura book of the prophet del Jeremiah. libro de Jeremías. You duped me, O Me Lord, sedujiste, and I Señor, let myself be y me duped. dejé seducir. You were too strong for Me me, forzaste and y you me triumphed. pudiste. All the day Yo era el I hazme made reír todo el jokes. día. I Todos se made boasts. burlaban de mí. Whenever I speak, I Siempre que must hablo cry out tengo que gritar violence and outrage. violencia y proclamar The word destrucción. of the Lord La has palabra become del derision Señor se and volvió para mi reproach all the aprobio day. y desprecio todo el día. I say to myself, Me dije, I will not mention him, no me acordaré nor de él, speak in his no name. hablaré más en su nombre. But then it becomes Pero like la fire palabra era en mis entrañas fuego blazing ardiente, in my heart. encerrado en I los had a fear of huecos. holding it in. Intentaba contenerla y no podía. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Taste and see the Gusten y vean qué bueno es el Señor. taste and see the Gusten y vean qué bueno es el Señor. I will bless the Lord. Bendigo al Señor en todo momento. Praise of him Su alabanza está siempre en mi boca. in the Lord my Mi alma se gloría en el Señor, humble que los humildes lo escuchen y se alegren. taste and see. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Glorify the Lord. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. I sought the Lord Yo consulté al Señor y me respondió. from all my terrors. Me libró de todas mis ansias. Taste and see. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Look towards him that Contémplenlo y quedarán radiantes. your face is Su gozo no se avergonzará. this lowly one Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha rescued him from y lo salva de sus angustias. taste and see. Gusten y vean qué bueno es el Señor. The angel of the Lord El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. rescue them. Taste and see that the Lord Gusten y vean qué bueno es el Señor. blessed the man who seeks Dichoso refuge el que in se acoge a Él. taste and see. Gusten y vean qué bueno es el Señor. A reading from the first Lectura letter of de la St. primera Paul, carta del apóstol San Pablo a los brothers and Corintios. sisters. Hermanos, Whether you eat or drink, cuando coman o beban o hagan cualquier do otra everything cosa, for the glory háganlo of God. todo para gloria de Dios. Avoid giving offense No den motivo de escándalo a los to Jews or judíos, Greeks or ni a the los church of God, griegos, ni a la iglesia de Dios. just as I try to Como please yo, por mi everyone in every parte, way, procuro not contentar seeking my en own todo a good, todos, but that of the many, no buscando mi that they propio may be bien, saved. sino el de la Be mayoría, imitators of me, para que as se I am of salven. Christ. Sigan mi ejemplo como yo The sigo el word de of the Lord. Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Great crowds were traveling En with aquel Jesus. tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, If anyone comes to me si without alguno se loving viene his conmigo father y or no mother, pospone a su padre y a su madre, children, brothers and y a su sisters, mujer y a and sus is hijos, a sus all hermanos, a sus hermanas, e cannot incluso a sí be mismo, no my puede ser disciple. discípulo mío. Whoever does not Quien no lleve su take up cruz his cross detrás de and mí, come after no me puede ser discípulo cannot mío. be my disciple. Which of you Así wishing to pues, ¿quién de construct a ustedes, tower si quiere does not construir una torre, first sit no se down sienta and primero a calculate the calcular cost los to gastos a ver see si if it tiene will para be enough terminarla? for its completion? No sea que, Otherwise, si after echa beginning los the foundation cimientos and finding y himself no puede unable to acabarla, se finish it, pongan a burlarse de él los que mockers will miran, laugh at him and say, diciendo, este hombre this one began to empezó build a and did construir not have y no ha in his sido first capaz de year. acabar. Or what king, ¿O qué rey? marching into battle, Si va a dar la will batalla a set otro rey, aside no se more than sienta 10,000 primero a soldiers deliberar si con and 10,000 can hombres successfully podrá oppose salir al 1 king paso and del que advance le upon him with ataca 20,000 con troops. 20,000? But if not, Y si while no, he is still cuando el far otro away, está todavía lejos, he will send a delegation envía to legados ask para for pedir peace terms. condiciones de paz. In the same way, Lo mismo every one ustedes. of you El que no who does not renuncia a renounce todos all sus his bienes possessions no puede cannot ser be my disciple. discípulo mío. The gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. I'm very honored to be able to celebrate this feast of Es un gran honor poder celebrar esta fiesta de San Ignacio de Loyola, el fundador de mi orden, it's y to creo see que that es he was importante ver not like que Saint él no era or an como old Santo priest, Domingo, ya un sacerdote muy who would take santo, his bishop on y él solía acompañar a su to obispo en Denmark, misión a one of the local kings in Dinamarca Spain, para uno de los and reyes locales en he España, saw y de regreso vio the un Albigensian problema, heresy and la founded the Dominican herejía orders to vingense, y counteract fundó a it los dominicos in para teaching contrarrestar and by their esto tanto witness. en enseñanza y por su buen ejemplo. Saint Ignatius didn't San found Ignacio no to fundó a combat los the jesuitas para Protestant Reformation. contrarrestar It wasn't la reforma his idea protestante. at all. It No was fue much su more idea para nada. like the founding of Era the mucho más como Benedictines la fundación de and los the benedictinos Franciscans and others. y los It was a franciscanos y movement otros, that en donde el looking propósito at era various kinds of admirar corruption diferentes in the tipos church. de corrupción en la This iglesia. was a reform movement Fue within un the movimiento de Iglesia. reforma dentro de la iglesia That was his misma. goal. And in Esa era his su day, meta. Europe Y en was su época, becoming quite wealthy, Europa se estaba enriqueciendo and mucho many y cardinals and muchos royal cardenales y muchos officials papas had y great wealth. obispos tenían As a enorme result, riqueza. Catholics E Ignacio were willing mismo, to católico, go and fight for the faith, dispuesto a salir y not luchar always por la fe, able to live no siempre all the estaba muy commandments. dispuesto a vivir They todos los were mandamientos. a little bit less interested, Era un especially when it poquito came to menos relationship interesado, with the especialmente ladies en at lo que se court. trataba su relación con So muchas he had a de lot of moral las problems, damas en la partly because he was corte, only así concerned que with tenía fame, muchos problemas honor, de la and moral y fealty. quería ser soldado y ganar fama y honor como And he went to soldado. the battle of Capona where he was wounded and needed 2 years La gente to conoce la historia de convalesce. cómo That became se a vio theme herido en in his batalla y personal estuvo en life. convalecencia
durante un tiempo. Eso se convirtió en una especie de noviciado personal. La clave es que él se dio cuenta que él no estaba siguiendo a Cristo Rey. Él quería seguir al rey de España, el rey Carlos, pero no estaba siguiendo a Cristo Rey. No estaba viviendo como Santo Tomás Moro, quien dijo, soy un buen siervo del rey Enrique, pero mejor siervo de Cristo Rey. Eso es lo que se dio cuenta que le hacía falta a San Ignacio, así que eh, Dios regaló sus posesiones y vivió como ermitaño y desarrolló una experiencia de vida espiritual con la ayuda de los dominicos en Moresa, en el norte de España. Pasó por muchas dificultades, como todos en la vida espiritual, pero fue su propia conversión y se volvió entonces totalmente dispuesto a seguir al Señor donde sea que Él lo enviara. Se metió en muchos problemas con la Inquisición española, así que fue a París y estudió en la Universidad de París para poder ser sacerdote, porque se decía que solo los sacerdotes pueden ofrecer retiros, no laicos. Así que él fue a estudiar a París, donde reunió discípulos y formó una pequeña comunidad que tomaban votos de pobreza y castidad, no de obediencia aún, pues todavía no eran una orden, pero ellos se entregaron a ir a la Tierra Santa y a predicar el martirio, pero eso no funcionó a causa de una guerra, pero le dijeron al Papa, lo que quiera que usted quiere que hagamos, estamos a su servicio. Así que entonces el Papa Pablo III dio aprobación a la sociedad y se convirtieron en una orden. La clave de nuestra orden es los ejercicios espirituales, el retiro que San Ignacio desarrolló a través de sus propias meditaciones cuando era ermitaño en Manresa. Y hay un número de puntos. La parte esencial, la mayoría de las personas realiza esta parte de los ejercicios. La primera semana de los ejercicios de un retiro de 30 años, perdón, de 30 días, es enfocarse en el arrepentimiento de los pecados, darnos cuenta que somos como los demás pecadores en la historia del pecado en el mundo. Meditamos acerca del pecado de Adán y Eva, porque no somos diferentes a ellos. Meditamos sobre los pecados del rey David, sobre los pecados de todos esos grandes personajes en la Biblia cuyos pecados están escritos en la Biblia. Y así podemos encontrar cómo nos asemejamos a ellos y que necesitamos arrepentirnos. Y esto es más importante que señalar muchos de los pecados de otras personas. Pero entonces, si nos arrepentimos, ¿qué hacemos? Es lo siguiente que es clave, y es lo que vemos que está escrito en Corintios, la primera carta a los Corintios 10, versículo 31. La meta de la vida es hacer todo para la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito. Dios nos creó para que le rindamos gloria, y esto es lo que buscamos hacer. Y lo que queremos hacer es darle incluso mayor gloria. Así que Ignacio tiene dos meditaciones en particular en la segunda semana. Una se trata de Cristo Rey, quien está llamando a todos nosotros a que lo sigamos en su gran campaña para ganar todas las almas, para la salvación, para llevar a todas las almas en la tierra al cielo. Esa es la misión de Cristo Rey. Y no seguirlo y hacer esto en la manera que Él lo hacía en humildad y pobreza. Esto nos haría cristianos nobles, pero en la misma semana, después de contemplar la pobreza de Cristo en su nacimiento en Belén, en su niñez en Nazaret,
Y después de contemplar cómo él estuvo dispuesto a darlo todo para servir a su Padre, como lo vemos en el hallazgo en el templo, él entonces nos llama a reconocer que hay decisiones que tomar y la decisión más principal cada ser humano que cada ser humano tiene que tomar es preguntarnos si me voy a acudir, acogerme bajo la bandera de Jesucristo, la bandera de su cruz, o si voy a estar bajo la bandera de Satanás. Y esta decisión es básica para todos. Y tenemos que recordar que la tentación de estar bajo la bandera de Satanás es constante. No es que uno tome su decisión una sola vez y todo listo, no. El maligno trata de seducirnos constantemente para que estemos bajo su bandera. Y parte clave de nuestra sociedad es aprender cómo discernir la diferencia entre cómo luce la bandera de Cristo y seguir a Jesús, a la Nueva Jerusalén, a diferencia de seguir a Satanás y terminar en la Babilonia de la condena eterna. Eso es esencial. Y podemos mirar las palabras de nuestro Salvador Jesús para entender el papel de Satanás. Cristo en San Juan capítulo 8, versículo 40 nos enseña que Satanás es un mentiroso y el padre de las mentiras y que él utilizará engaño, promesas de verdades parciales, a veces medias verdades, a veces menos de la mitad. Y, y entonces engañarnos para que hagamos cosas que parecen ser buenas pero son falsas y nos dejan vacíos. Él también, Cristo también lo llama asesino desde el comienzo y que la muerte es su herramienta y aquellos que quieren utilizar la muerte lo siguen. Y un tercer criterio para reconocer a Satanás lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, cuando San Miguel derrota a Satanás y dice, ahora el acusador de mis hermanos ha sido derrotado, el que los acusaba día y noche. Su enfoque es mentirnos, llevarnos al pecado asesino y entonces decir, ¿viste? Tú hiciste eso, es tu culpa. Constantemente nos acusa y nos mantiene bajo su control a través del miedo. Ese es el camino de Satanás. Cristo nos llama a la humildad y la pobreza y a vivir como Él vivió. Y Él trae una paz que, como vemos en San Juan capítulo 14, el mundo no puede dar y el mundo no puede quitar, incluso cuando en sus esfuerzos satánicos tratan de matar a los cristianos. Como sabemos, 75 millones de mártires en la historia. Bueno, más de ello, es la herramienta de Satanás. Y en este contexto debemos recordar que la Virgen de Fátima tuvo una gran congregación de personas que vinieron para la aparición final, y cuando ocurrió el gran milagro del sol. Menos de 10 días más tarde, Lenin guió a los bolcheviques a que tomen control de Rusia y den inicio a la Unión Soviética, trayendo terrible muerte y destrucción a todo el mundo. 61,9 millones en la Unión Soviética, quizás llegan hasta 90 millones, entre 65 y 90 millones en la China comunista y todos los demás lugares. Y vimos algo de las dos banderas hace poco. Vimos esta maravillosa celebración del Congreso Eucarístico. Esta es señal de Cristo Rey, congregándonos
alrededor de Él en la Sagrada Eucaristía, en torno a su bandera de la cruz y la verdad de enseñar la Sagrada Eucaristía por amor a ella. Satanás tenía su bandera enarbolada en París en la apertura de las Olimpiadas, con una burla de la Última Cena. Esto es algo en donde podemos mirar la historia, cómo sucede esto una y otra vez, las dos banderas, y de nosotros depende seguir a Cristo y no vernos seducidos por la bandera de Satanás. Esta es la decisión que tenemos que tomar. En este caso, estamos llamados a hacer como nos pide el Señor Jesús, a hacer propiciación. Él redimió al mundo al morir en la cruz a través de su pasión y muerte. Cooperamos al hacer propiciación por las ofensas como estas, propiciación por el asesinato, propiciación por el aborto, propiciación por la violencia en nuestras calles y el uso de las drogas. Son todos engaños de Satanás. Buscamos hacer aquello que trae la paz que sobrepasa comprensión, para que entonces podamos unirnos a Cristo Rey en su victoria. Él ha de derrotar el mal, sin duda, y nosotros tomamos la decisión de estar con Él en su victoria.